Bueno, y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes, en vivo, con Raquel Flores, con Javier Cornejo y como siempre, con muchos columnistas que nos acompañan en esta idea de esclarecernos en la política. Y recién escuchábamos a dos candidatos, Gustavo Serralta y Matías Canepa, haciendo esta apuesta importante, ¿no? Decían a la educación. Javier, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Javier. Cambiando el escenario de los conductores, muy bien, muy lindo. Una forma, Andrés, siempre una una renovación permanente. No, una forma además me parecía, es ético también, creo que yo siendo un candidato, no haga la entrevista a candidatos, por más que estábamos en otra categoría de candidatos, pero... Supongo que tu ecuanimidad está fuera de todos esos prejuicios. Pienso que serías mucho más prudente en tu conducción también. No, con los colegas de la sí, candidatura futura. No, seguramente lo haría, pero me parecía ético y por eso lo habíamos pensado de esta manera, Javier. Así es. Escuchaba a los panelistas anteriores y realmente centraron ambos, los tres panelistas, el foco en la educación. Realmente creo que es esencial, ¿no es cierto? Sin una educación valedera desde los primeros años de todo nuestro pueblo, mal podremos directamente llegar absolutamente a ningún destino. Pero todo nuestro accionar como pueblo argentino, nuestra creación de condiciones necesarias para poder desarrollar una vida digna, para poder desarrollar el consumo de lo elemental, para poder en esa escala de consumo llegar a lo trascendente, es decir, empezar por el pan, seguir por la educación, la filosofía y la religión. Es necesario tener una liberación de los cepos que nos imponen para que esas cosas no ocurran. Y el gran cepo que tiene nuestro país, que tenemos desde nuestro origen, desde 1806, en que los ingleses que se instalaron en esta geografía cambiaron los fusiles y la pólvora por la letra de cambio y los pagarés, empezó la gran deuda eterna de nuestro pueblo y de nuestro país. Esta arma de dominación silenciosa, distinta a lo que ocurre en estos momentos en Medio Oriente, que tiene una vigencia mediática que todos conocemos, y las tragedias y las masacres que todos vemos, es exponencial. Lo que nos ocurre a nosotros, que también estamos en una guerra quizás mucho más solapada y mucho más intensa que la que estamos asistiendo en este momento en este lugar del mundo, y las armas es el poder financiero del dinero, es el poder de la deuda eterna con el cual nos sojuzgan y la cual de alguna manera nos permiten que paguemos un poquito para poder seguir endeudándonos con mayor asiduidad. Hoy se habla ya de la apertura de la ley Cerrojo que instauró el presidente Kirchner en su gobierno anterior, con gran bombos y platillos de nunca más se abriría los pagos al exterior después del regalo que se hizo al Fondo Monetario Internacional de 10.000 millones de dólares. Imagínense lo que podríamos hacer con esa plata en este momento y no regalarla a esos holdings, que vaya a saber las asociaciones interrelaciones que tenían entre ellos. Hoy Lorenzino estaba en la Cámara de Diputados defendiendo la reapertura del canje de deuda. No sé si sí, tomar. Sí, logramos con Adrián Sarbucci hacer un mínimo video de 7 minutos en la cual el señor presidente va a poder tener una explicación exacta del gran cuco y del gran madeja ininteligible que nos hace que no entendamos lo que significa la deuda externa, y es realmente el arma que nos sojuzga. Adelante, por favor. La deuda externa es un sistema tan perfectamente urdido que lo que afecta a la Argentina, que es una deuda eterna, también le afecta a Grecia, con los resultados que acaba de comentar Enrique, Chipre, afecta a Irlanda, afecta a Islandia, afecta a España, a Italia, a todos los países, y pronto va a afectar a Estados Unidos, Reino Unido y Francia. ¿Por qué? Porque es un sistema. Entonces hay que romper ese sistema que yo lo llamo el factor Shylock, hacer que la deuda sea impagable, y esa impagabilidad por insolvencia estructural me da derecho, del punto de vista del acreedor, de los bancos, a exigir la libra de carne. Que en el caso de Argentina, la libra de carne, la carne está clara, es el Estado, hacerse del Estado, ya coparon el Estado por completo, los recursos naturales, el territorio, el trabajo de los argentinos. La libra de carne es la FIP
cobrándole impuestos de una manera obscena y repugnante, porque no vuelve al pueblo. Va a pagar a la usura internacional y va a pagar al robo de los Baez, de los Rossi, de los Kirchner y de todos los que se han robado el país. Como bien dice Héctor Juliano, nuestro asesor aquí en Proyecto Segunda República en materia de deuda, no se puede resolver el problema de deuda dentro del sistema de la deuda. No se puede resolver el problema de la deuda externa pensando que es financiero, porque no es financiero. Es geopolítico, porque es un esquema de dominio y de control. Y un problema geopolítico hay que resolverlo a través de la política, a través de la economía y las finanzas, por supuesto, a través de la diplomacia, a través de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas sirven de disuasivo. Si no, pregúntenle a los rusos, pregúntenle a los chinos, pregúntenle a Estados Unidos y Gran Bretaña, y también a través de la comunicación al mundo, para que el mundo entienda por qué uno hace lo que hace. Yo les voy a tener una idea de cómo se puede resolver el problema de la deuda. En primer lugar, hay que tomar toda la deuda y separar aquella parte que sea legítima, porque hay tramos enteros que lo son, y pagarla. O negociar que se va a pagar. Segundo, hay que investigar aquella parte de la deuda que es dudosa y la que luego de la investigación quede en claro que es una deuda fraudulenta. Hay que pedir que nos devuelvan lo que le pagamos, que nos devuelvan los intereses y nos paguen los intereses que perdimos y nos indemnicen, porque un fraude es un crimen. Y en tercer lugar, esa deuda hay que repudiarla por completo. Ahora bien, uno diría, bueno, entonces el Estado argentino, porque tiene que pagar, como dice Cristina, nuestra deuda externa, Néstor también, nuestra deuda. No, para, no es nuestra deuda. Sí hay un conjunto de corresponsables de este drama que es la deuda externa argentina, que como bien decía recién Enrique, a pesar de que cuando asumió Néstor la deuda era en realidad de casi 200.000 millones de dólares, una década después seguimos debiendo, según cifras del Ministerio de Economía, 210.000 millones de dólares, pero hemos pagado 173.000 millones de dólares, nos han vaciado. Entonces, hay que decir, innegablemente es un problema del Estado Nacional argentino, por supuesto, pero también es un problema en el cual los ex gobernantes nacionales que se llenaron los bolsillos de plata, mal negociando la deuda externa, con el grupo Menem-Cavallo y el grupo Kirchner a la cabeza, también hay que darlos vueltas y sacarles la plata, que la devuelvan. Esa parte es chiquita en relación. Tercer corresponsable, los bancos que prestaron. ¿Usted cree que Goldman Sachs, Citicorp, JP Morgan Chase, HSBC, Banco de Santander, no sabían cuando le prestaban al gobierno militar que le estaban prestando a un gobierno ilegal? Acá hay que disparar el concepto de la deuda odiosa, que es un concepto jurídico anglosajón, y es que un gobierno, un pueblo que recupera la democracia, como nosotros hicimos hace 30 años casi, no tiene por qué pagar la deuda contraída por un gobierno cívico-militar, un régimen cívico-militar usurpador que usó esa plata en contra del pueblo. Con lo cual, la deuda odiosa, que hasta hace poco había que remontarse a principios del siglo XX, en el 2004 se transformó en política del Estado del gobierno Bush respecto de Irak, porque el gobierno Bush dijo, perdonémosle el 85% de deuda pública externa a Irak porque la contrajo ese monstruo de Saddam Hussein. Y así se hizo no solamente Estados Unidos, sino también sus aliados. Con Francia alertando, guarda que otros países pueden llegar a escribir el mismo argumento. Nosotros tenemos que decir lo mismo. Si Saddam Hussein fue un monstruo para los iraquíes, Jorge Videla y Eduardo Macera también fueron un monstruo para los argentinos, porque los argentinos tenemos que pagar esa deuda, que Cristina es consciente que está pagando deuda, porque me acuerdo que en agosto del 2008, cuando había arreglado de pagarle al Club de París 8.000 millones de dólares, dijo públicamente Cristina, agosto del 2008, estamos pagando, estamos cumpliendo, porque somos pagadores seriales. Y cuidado que el 43% de eso que le vamos a pagar al Club de París es deuda del gobierno militar. ¿Qué hay que hacer? Hay que aplaudirla, semejante cretina. Después no se pagó nada porque vino la crisis de septiembre del 2008, pero Cristina era consciente que estaba pagando con el trabajo argentino la deuda del gobierno militar que ellos dicen tanto odiar. Con lo cual, los bancos prestamistas son corresponsables porque han incurrido en lo que se llama mala praxis profesional. Y la mala praxis profesional los bancos lo tienen que asegurar. Y tienen enormes seguros colocados, con el aseguro en el Lloyd's de Londres y en otras plazas importantes, por decenas de miles de millones de dólares, y habría que decirle, lo lamento Goldman Sachs, lo lamento Citicorp, lo lamento JP Morgan Chase, van a tener que informar a sus aseguradores de un reclamo grande como una casa porque ustedes cometieron fraude y mala praxis profesional en el caso de la deuda externa argentina. Cuarto corresponsable, los entes multilaterales con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, que fueron los auditores. Cuando fue el fraude de Enron en Estados Unidos, la famosa comercializadora de energía, y hubo fraude de su auditor Arthur
Arthur Andersen, cayó Enron y también cayó Arthur Andersen. Acá lo mismo, cayó Argentina, a la cual quieren privatizar y desguazar, que caiga el Fondo Monetario Internacional también. Pero no, Néstor le pagó 10.000 millones de dólares. Quinto corresponsable, las agencias calificadoras, que son las que marcan el riesgo país, que hicieron que Argentina tuviera que pagar 8, 10, hasta el día de hoy, 15% por encima de las tasas de interés. Y lo dijo la señora Presidente en su discurso ahora. Entonces, Standard & Poor's, Fitch, Moody, no pueden pagar plata, pero por lo menos que paguen el costo político. Y el sexto corresponsable es la prensa especializada, con el Financial Times, que mencionó Cristina Kirchner, con el Wall Street Journal a la cabeza, y la prensa canalla local con Clarín, La Nación, ámbito financiero local también, que le dan cobertura y le dan credibilidad a todo este sistema, que por lo menos también paguen el costo político. Con lo cual, si llamamos a todos a una mesa, podemos empezar a decir, este es un problema no del Estado Nacional argentino y del pueblo argentino, es un problema de todos, es un problema del Estado Nacional argentino, es un problema del pueblo argentino, es un problema de los bancos, es un problema del FMI, es un problema de todos los que ayudaron a que este sistema se autoperpetuara. A ver cómo lo pagamos entre todos. Ahora, claro, esta iniciativa no la va a tomar JP Morgan Chase, esta iniciativa no la va a tomar el Fondo Monetario Internacional o el Departamento del Tesoro, y perdóname Cristina, tampoco lo va a tomar la Corte Suprema de los Estados Unidos, que estás pidiendo que sea iluminada por Dios. Esta iniciativa la tiene que tomar o el Poder Ejecutivo Nacional Argentino o el Congreso Nacional de la República Argentina, que está poblado de gerentes perversos, repugnantes, que hemos visto en estos 30 años de democracia, que hacen cualquier cosa menos tomar esa iniciativa. Esto es lo que necesita el pueblo. No lo se hizo en esta década infame, y no pierda usted las esperanzas que lo pueda llegar a ser Daniel, Sergio, Mauricio y Francisco. Como siempre, nuestro columnista Adrián Salvucci de Córdoba, excelente los informes que realiza, y bueno, muchas gracias Javier por siempre estar en contacto con Adrián, ¿no? Y poder desasnarnos de tantos temas que nos duelen profundamente, porque cuando uno dice la deuda externa, ¿no? es de alguna manera una deuda perversa de la cual los distintos gobiernos tienen, como diría nuestro amigo Julio González, perduiles dentro, que son los, entre comillas, entregadores, y que negocian con el capital internacional el futuro de los argentinos. Claro, y aparentemente existe como un manto de silencio sobre el tema, o de entelequia, que nadie entiende bien de qué se trata. Vos hablas de deuda externa, no saben, hablas de hold, de fondo buitre, de todo lo toman para la chacota o la satírica de los pájaros rapaces, en una cuestión de que técnicamente al final no hay nadie que lo explique y lo entienda, o mejor dicho, los que lo entienden perfectamente no quieren que el pueblo lo conozca, y hacen toda una entelequia para que usted no sepa nada de cuál es la verdadera arma con la cual nos están sojuzgando, por la cual directamente estamos virtualmente en una situación de un país en guerra, un país destrozado. ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué estamos casi parecidos a lo que ocurre en países que son devastados por guerras y por luchas y armamentos y por batallas de extremistas? ¿Por qué estamos nosotros así? Con una infraestructura deficiente, que estamos a punto de colapsar en todo, con la cantidad de pagos que se hacen al exterior, con el trabajo y sudor de cada uno de nosotros. Realmente, Javier, cuando uno piensa, ¿no?, en la deuda externa argentina, cómo fue contraída, toda la perversidad de cada canje y megacanje que tenían por actores a políticos muy conocidos, porque ahí Salvucci da nombre y apellido de todos los que han participado. Inclusive hay un estudio hecho por Olmos, que fue una sentencia judicial, digamos, en la causa impulsada por el Alejandro Olmos, en la cual el juez Ballestero dicta una sentencia declarando la deuda inmoral, ilegítima, y que sea investigada por el Congreso. Hay como hay en el juez Ballestero, creo que no sé cuántos expedientes tiene con esta investigación. Por supuesto, y es más, tenemos el ejemplo de Ecuador, que el hijo de Alejandro Olmos Gaona, fue el que reestructuró junto con Correa la deuda de Ecuador, y declararon nula la deuda que era ilegítima e inmoral, y realmente pagaron lo que correspondía, y lo que no correspondía no se pagó. Nos damos cuenta entonces que la deuda realmente, no la deuda, la Argentina vive una crisis de valores tan grande que tenemos que refundar la Argentina sobre las bases de algo nuevo, distinto,
un poco un consejo económico-social, diríamos, sobre el 100% de los temas que hacen a la República Argentina. Los franceses, con De Gaulle, fundaron la Quinta República. Fueron 5. ¿Por qué no podemos tener nosotros la segunda y empezar todo de nuevo, si está todo podrido y realmente hasta la última norma son normas total y absolutamente impuestas por una minoría, sobre todo un pueblo que no entiende de qué se trata? Todavía seguimos preguntando, como el 25 de mayo, que el pueblo quiere saber de qué se trata toda esta porquería en la cual directamente nos imponen una conducta que no tiene nada que ver ni con nuestras raíces, ni con nuestra idiosincrasia, y el sufrimiento que tenemos diariamente es producto exclusivamente de este país encolumnado en el pago de una deuda, lo que se llama, nos van a sacar hasta la libra de carne, lo que eran las antiguas deudas romanas. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Raquel. Estamos, en tiempo del milagro, quizás justamente como mensaje final, vivir esta novena como lo hacemos todos los años, el pueblo de Salta, ponernos bajo el amparo de nuestros santos patronos, agradecer seguramente estas plegarias de todos los peregrinos que están llegando, ¿no? Y que están viniendo, y sumarnos en esa espiritualidad de nuestro pueblo, pensando en esa gran patria de hermanos que tenemos que ser para refundar nuestra patria sobre esos valores que tienen que ver con lo más sagrado, los principios más sagrados. Será hasta el martes próximo, si Dios quiere. Buen milagro para todos los salteños y todos los argentinos.